Hora de la mañana quiero darle la bienvenida a Alberto Acosta Burneo, analista económico, ya está con nosotros aquí en el estudio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, empecemos de manera general, economista. ¿Cómo proyecta usted el Ecuador va a cerrar este 2020 en materia económica? Bueno, es un año muy complejo, una contracción récord que no hemos vivido en la historia reciente. El Banco Central espera que la economía se contraiga un 9% este año y fue una crisis provocada inicialmente por una restricción en la producción. Se contrae la producción por las cuarentenas y eso lleva a una pérdida de empleos, una disminución en la capacidad de consumo y en consecuencia cae el consumo fuertemente. Este momento, afortunadamente, ya las cosas están mejorando conforme se va abriendo la economía, también comienza a recuperarse, estamos en una etapa de recuperación. Sin embargo, esa recuperación tiene una característica, es una recuperación muy lenta. Para el próximo año la perspectiva es de un crecimiento de apenas 3%, es decir, caemos este año 9% y recuperamos apenas un 3%. Tenemos todavía un largo camino por recorrer, es probable que nos tome de 2 a 3 años volver a lo que fuimos en 2019. Entonces los desafíos son muy grandes para una economía en donde había una destrucción muy fuerte de empleos, 620,000 empleos menos que el año anterior y un incremento de la pobreza también significativo. Pero, ¿y esos dos indicadores, cómo pudieran mejorar en el 2021 o mantenerse quizás, no quiero preguntar empeorar, pero cómo pudieran fluctuar para el próximo año? La tendencia del próximo año va a ser mejoría. Estamos, conforme se van abriendo las actividades productivas, claro, todo depende de qué pase con el virus. Si tenemos que encerrarnos nuevamente, las cosas se van a agravar. Pero mientras podamos tener actividad relativamente normal, con todas las medidas de bioseguridad, gradualmente las cosas van a ir mejorando. Lo que tenemos que estar muy claros es que el proceso de recuperación es lento porque hay algunos desafíos pendientes. El primero es que todas esas actividades productivas durante el tiempo que estuvieron cerrados en cuarentena perdieron capital de trabajo y tienen que recuperar ese capital de trabajo. Segundo, hay el desafío de conseguir financiamiento. Y tercero, está el adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes. Eso no es inmediato. Los clientes actualmente demandan otras cosas. Si antes, por ejemplo, había una demanda, para decir un ejemplo, demanda de zapatos para poder salir, ahora que ya no hay matrimonios o no hay fiestas, no hay primeras comuniones, ya la gente no demanda zapatos de elegantes, sino tal vez zapatos para estar en casa. Ese tipo de cosas sucede en todos los negocios y eso significa un proceso de adaptación de los productores, de los comerciantes a las nuevas necesidades. De reinventarse, ¿no? Pero usted hablaba de financiamiento. Este año también, más allá de lo que ha pasado, este golpe que hemos tenido en la economía, el Ecuador ha generado confianza a tal punto que los multilaterales pues han hecho sus desembolsos, 4.708 millones. Por un lado se esperan 2.400 más. Entonces, ¿eso qué respiro también le ha dado al país? Le ha dado un respiro, permite cerrar un año tan complejo, permite conseguir financiamiento para un año en el que la necesidad de financiamiento ha alcanzado récords inimaginables. Se estima que son alrededor de 16.000 millones de necesidad de financiamiento para este año, lo cual no es fácil de conseguir. Y los multilaterales permiten pasar un año tan complejo como este. Es importante que los políticos en la Asamblea y también fuera de ella entiendan la responsabilidad que tienen en este proceso. El Estado es un adicto, hay que tratarlo como tal, un adicto al endeudamiento. Es un Estado que gasta lo que no tiene y que tenemos que ir quitando esa adicción, curando esa adicción. No lo podemos hacer de la noche a la mañana. Quisiéramos hacerlo, pero no hay cómo. Y por eso es que es tan importante que respalden el acuerdo que existe de financiamiento. ¿Qué significa en la práctica? Que en este mes debería aprobarse una ley anticorrupción. Es parte del acuerdo. Es parte del acuerdo, pero también es parte del acuerdo que deberían tener los políticos con los ecuatorianos. Llevamos ya más de 4 años del cambio, casi 4 años del cambio de gobierno y no tenemos una ley anticorrupción. Bueno, en eso se está trabajando, pero por otro lado ahora los multilaterales han dicho se debe destinar un porcentaje mayor al 37% para cubrir este bono de desarrollo a las personas en estado de vulnerabilidad. ¿Puede realmente, por ejemplo, cumplir con estas metas como esta de aquí de ampliar, extender ese bono de desarrollo? Bueno, parte del financiamiento es también para financiar ese tipo de programas. Son programas de emergencia que son necesarios porque en el corto plazo hemos vivido una destrucción de empleos muy grande, un incremento de la pobreza muy fuerte. Se habla de que el año cerraremos con alrededor de 1.800.000 pobres. Eso no se soluciona, hay soluciones de largo plazo como es corregir los problemas de competitividad, corregir la crisis fiscal, generar empleos. Eso hay que hacer, hay que trabajar en los objetivos del mediano y largo plazo. Pero mientras tanto, esos resultados no se ven inmediatos. No es que el día de mañana ya van los empleos a florecer. Eso va a tomar tiempo y por eso es que hay que tomar esas medidas paliativas temporales. Y para eso es el financiamiento. Pero decía, entre los temas, compromisos que tiene que estar clara la clase política, no solamente es la ley anticorrupción de este mes. En enero hay otro compromiso importante.
una reforma a la ley monetaria y financiera, que fue rechazada, ya fue parte del primer acuerdo con el Fondo Monetario y fue rechazada por la Asamblea. Vamos a ver cómo reaccionan en esta ocasión los políticos, si van a volver a rechazar esa ley o no, porque si la rechazan, van a echar abajo todo el programa de financiamiento. Entonces yo creo que estamos en un entorno con muchísimo riesgo, las elecciones que pueden marcar un cambio radical en el rumbo, pueden marcar el principio del el retorno hacia un populismo económico. Tenemos las leyes que deben ser aprobadas, que pueden marcar el fin de los programas de financiamiento y el apoyo de los multilaterales. Y sin ese financiamiento va a ser mucho más difícil para el Ecuador tomar medidas correctivas graduales. Va a tener que tomar medidas muy drásticas o irse directamente hacia el populismo de financiar todo con dinero electrónico. Un populismo que podría poner en riesgo el proceso o el sistema de dolarización. Definitivamente, y el riesgo en los bolsillos de los ecuatorianos. Recordemos lo que era el sucre, tal vez para los más jóvenes que nunca lo vivieron, hay que recordarles lo que era una moneda que se imprimía en grandes cantidades. ¿Y por qué imprimían tantos sucres? Porque los políticos tienen una tendencia a ser gastadores. Lamentablemente se miden por cuánto gastan. El que más gasta es el más querido. El austero es el odiado. Y entonces lo que sucede es que para financiar ese gasto imprimían dinero aceleradamente. Y eso al final del día es una manera de financiar el déficit fiscal vía impuesto a inflación. Aumentaban los precios, el poder de compra de los salarios caía aceleradamente, cada mes alcanzaba para menos los ingresos y eso es a lo que no podemos volver. Ese es el gran riesgo que tenemos en este momento porque además eso implicaría el fin de la dolarización. Ahora, lo cierto es que usted dice, bueno, este año ya como que está pasado, hemos tenido este financiamiento, pero un financiamiento que no alcanza. Hay reclamos por parte de los municipios con deuda, una deuda. No se cubre lo que se les tiene que dar, prefecturas también, ciertos sectores de la salud todavía, el IFA también demandando el que se cubra lo correspondiente. ¿Qué hacer con todo esto que igual, pese a que ingresa dinero, no alcanza para cubrir todo? Es que hay que estar muy claros, no podemos vivir del tarjeteo. La Mastercard no funciona, ese es un concepto que no existe y es la realidad. El Ecuador tiene que entender que este financiamiento es para hacer las tareas, no para seguir gastando, es para hacer las tareas de poner en orden las cuentas fiscales. Entonces el tema de fondo es cómo corregimos la crisis fiscal y ahí tenemos que aplicar 3 factores. El primero, priorizar gastos. Tenemos un Estado que todavía sigue gastando en todo. El que gasta en todo no le alcanza para nada. Tiene que priorizar. ¿En qué priorizar? En el ciudadano. Salud, educación, seguridad. Eso es prioritario. Todo lo demás no es prioritario. Debe o eliminarse o reducirse significativamente. Es como hace una familia. Una familia no puede gastar en todo. Si quiere gastar en lo verdaderamente importante, prioriza en lo que realmente le importa. Segundo, necesitamos calidad en el gasto. Vemos a diario los reportajes de todas estas obras sobredimensionadas que se construyeron, que seguimos pagando las deudas de esas obras. Eso es desperdicio de recursos. Y tercero, transparencia. El gasto público lamentablemente sigue plagado de corrupción. Por eso es que necesitamos una ley anticorrupción, necesitamos una reforma a la ley de compras públicas. Todavía hay esos mecanismos de compra a dedo para repartirse entre compadres el dinero del fisco. Eso es lo que se tiene que cambiar. Ahora, definitivamente, por ahora hemos tenido este apoyo. ¿Pero qué va a pasar en el 2021? ¿Vamos a seguir contando con el financiamiento de multilaterales que siguen confiando en el país o vamos a tener que volver la mirada a otro tipo de socios, como por ejemplo recurrir a endeudamiento quizás con China, que durante mucho tiempo ha sido un socio estratégico en ese sentido para el país? El problema es que las opciones de financiamiento son cada vez más reducidas. El Ecuador, al financiamiento con China, por ejemplo, que ha intentado este gobierno durante todo el año conseguir un financiamiento de 2.400 millones, no se ha concretado porque ya no tenemos crudo que vender, porque el financiamiento con China se realiza atado a ventas de crudo. Y el crudo ya está comprometido en una gran magnitud, ya no existe qué más vender. Entonces, realmente no es un tema de decidir me financio con este o con este otro. Más bien la definición es, si es que queremos salir de la senda de la corrección fiscal, de poner en orden la casa, tendremos que entrar en la senda del populismo, de simplemente financiar vía emisión de dinero, y que de esa manera los que paguen sean los ciudadanos. Y los que pagan la emisión de dinero son generalmente los más pobres, porque son los que no pueden defenderse de la inflación. Entonces, la alternativa realmente va por ahí. Y el desafío, yo creo que ojalá que en las próximas elecciones escojamos la senda de poner en orden responsablemente la casa, de poner en orden las cuentas fiscales. La crisis fiscal no la podemos seguir posponiendo, que es lo lamentable. Ya desde el primer día de gobierno de Moreno se reconoció que la mesa no estaba servida y los correctivos fueron escasos. Es urgente poner en orden porque ya no podemos seguir viviendo del tarjeteo. Bueno, ahí la responsabilidad como electores de informarnos cuáles son los planes de gobierno y analizarlos bien para escoger sin duda la mejor opción. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, economista. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias.